Pregunta número 7 dice, explicar los 4 pilares del discípulo de Jesucristo basada con sus citas bíblicas. Primero, el primer pilar es la oración. El Señor Jesús fue preguntado por sus discípulos, ¿verdad? Señor, ¿y cómo podemos orar? Enséñanos a orar. Entonces Él habla ahí en Mateo, ¿verdad? En Mateo 6, donde dice de que Él les enseñó la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, hágase también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Jesús le enseñaba a sus discípulos, ¿verdad?, que era importante tener esa comunión con Dios en oración. Imagínense si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se sometió al Padre en oración. O sea, Él nos dio un ejemplo de obediencia, ¿verdad? Más nosotros lo necesitamos. Necesitamos aprender a depender del Señor en la oración, ¿verdad? La oración nos hace estar firmes, estables. También otro pilar es escudriñar la escritura, ¿verdad? En San Juan 5:39, donde dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontrar la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesucristo. Entonces, cuán importante es nutrirnos con la palabra, ¿verdad? Eso nos hace efectivos en lo que nosotros, ¿verdad? Hacemos como hijos de Dios en obediencia, como cristianos, ¿verdad? La palabra de Dios nos nutre. Es necesario escudriñarla para no solamente aprender y tener conocimiento, sino aplicar, vivirla, practicarla, ¿ya? Como dice en Santiago, ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Ese es uno de los pilares importantes donde la oración, considero yo que es donde yo hablo con el Señor también habla conmigo, pero también usa su palabra para hablarme, para corregirme, para consolarme, para instruirme, ¿verdad? La palabra de Dios es importante en la vida del creyente, en la vida del discípulo, ¿verdad? Que es la que nos nutre para estar estables, para ser efectivos en la labor que vamos a hacer, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios la que vamos a hacer. Ahí la vamos a encontrar cuando leamos su palabra, cuando la escudriñemos. Otro de los pilares importantes es no dejar de congregarse, porque es importante estar en armonía con el pueblo de Dios, con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como lo dice Hebreos 10:25, que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Y nosotros tenemos un objetivo, un propósito, el por qué vamos a la iglesia. No solamente vamos a hacer un acto de presencia, sino vamos con la mente, con el cuerpo, con el espíritu, los tres juntos en armonía para adorar al Señor en el mismo pensamiento, en la misma unidad con toda la congregación, con toda la iglesia, ¿verdad? Porque dice su palabra que ahí hay bendición y vida eterna al congregarnos. Así que pienso yo que esos son unos pilares importantes, ¿verdad? En la vida del creyente para crecer y edificarse. Y el último pilar es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, imagínense que si nosotros estuviéramos caminando por nuestro lado, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos está diciendo cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar, sería un fracaso, ¿verdad? Estaríamos perdiendo el tiempo, estaríamos fuera del propósito de la voluntad de Dios. Jesucristo, siendo el Hijo de
Dios, Él mismo, dijo en su palabra que Él había descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre. Imagínense. Y nosotros, siendo hijos de Dios, ¿verdad? Él nos dejó ejemplo a nosotros. Nosotros, más que Él, necesitamos hacer la voluntad de Dios, no vivir conforme a nuestras propias imaginación, nuestro propio pensamiento, nuestro propio criterio, no. Nosotros estamos llamados a depender del Padre en hacer su voluntad, porque el discípulo ya no hace la voluntad propia, ¿verdad? Su voluntad propia la rindió al señorío de Jesucristo, y quien manda y quien dirige nuestra vida es el Señor Jesucristo. A través de su palabra nos dice qué debemos de hacer y cuándo debemos hacerlo, ¿verdad? Así que estamos llamados a ser efectivos, a ser estables, y estos 4 pilares nos hacen estables, nos hacen vivir una vida fructífera, ¿verdad? Si nosotros lo llevamos a cabo, ¿verdad? En obediencia al Señor, ahí está el éxito del discípulo. Amén.